Buenas tardes, buenos días, un gusto saludarlos y saludarlas. Mi nombre es Eric Paolo González, soy profesor de filosofía de la Universidad Estatal de Distancia y en este momento les explicaré los capítulos 10 y 11 que hablan sobre Karl Marx y Nietzsche en el ámbito de ética y política. Básicamente se les considera a ellos dos junto a Sigmund Freud los filósofos de la sospecha, porque ya usted con la tarea número 2 se ha visto lo que es la ilustración, lo que es la modernidad y cómo la modernidad apela a la razón. Y esta razón supuestamente nos va a llevar a ser lo que es un mundo mejor, sino un mundo civilizado, un mundo progresista, bueno, de progreso. Pero vienen estos filósofos y dicen, no, hay algo que no encaja y que rompe con esta razón. Hay algo, otro tipo de cosas. Entonces vamos a ver a dos de estos tres filósofos que se les dice de la sospecha que hicieron sus críticas a la modernidad y a y se les llama también filósofos contemporáneos porque básicamente son de la época de 1900, 1880, 90 en adelante y su filosofía y sus pensamientos, básicamente su forma de pensar, de alguna u otra forma ha impregnado o heredado en nosotros ciertas formas de pensar y, y, y de actuar tanto en el arte, en la ciencia, como en otros, como en las y demás. Entonces, primero vamos a empezar con Karl Marx. Karl Marx fue, entre sus vidas horas, nace en Prusia, Alemania, estudia filosofía en Berlín, se hace periodista en la colonia, estudia a los socialistas utópicos, que ya ustedes vieron eso en los capítulos anteriores, y además a los economistas Adam Smith y David Ricardo. A través de esto hace una crítica al capitalismo. Adam Smith fundamenta mucho lo que es el utilitarismo, una corriente filosófica, ético-filosófica, pero también era un economista que fundamenta lo que es el capitalismo actual, cómo se debe mover el mercado. Ahora, en 1848, junto a Engels, escribe el Manifiesto Comunista, que es de gran importancia, que vamos a ver más adelante. Y en 1867 surge la primera parte de la obra del Capital, en la cual hace su crítica a lo que es el capitalismo, el sistema en el que se impera en la actualidad, de sistema económico en el que impera en la actualidad y básicamente identifica muchos factores que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, ya a través de esta crítica se genera un socio, se generan ciertas tendencias en sociología, en filosofía, entre otras materias. Ahora, aspectos generales, ¿verdad? Entonces, el lema es que la filosofía no se debe tanto pensar el mundo, sino sobre todo transformarlo. Se pensaba que los filósofos solo pensaban y faltaba como actuar. Y, no sé, ser un poco tal vez más activos, no solamente interpretarlo. Y hablando de que estudió filosofía en la Universidad de Berlín, él se interesó por Demócrito y Epicuro. Eran materialistas, ustedes ya se vieron un poco sobre Epicuro en las primeras partes del curso, que hablaba sobre que todo está hecho de átomos, todo está hecho de materia, y Demócrito también. Entonces hizo una tesis sobre ellos y a la vez se identificó con Hegel porque era un autor idealista en el que identificó un método, se puede decir un método, una forma de ver el mundo, un pensamiento, una forma de interpretar el mundo que eh, adoptaría, pero de una forma, digamos que desde una perspectiva diferente. Hace crítica a Hegel y promueve lo que es la dialéctica desde otra perspectiva, pero eso lo vamos a ver también más adelante. Entonces, proseguimos. Primero, la crítica a Hegel, que es lo más importante. En Hegel,
obras principales como Filosofía del Derecho, Fenomenología del Espíritu y otras. Él ahí se hace notar como un filósofo idealista. Él cree en un espíritu absoluto. Ese espíritu absoluto, pues, el que se le dice el Geist, es como un espíritu no solamente de una persona, sino que es como un razonamiento entre todos los humanos. Bueno, él pensaba más humanos en los europeos, no tanto en los latinos o en otros lugares. Él era, se puede decir que eurocentrista, se podría decir, que pensaba de que la racionalidad supera la realidad. De hecho, la racionalidad va cambiando la realidad. Entonces, cómo identificaba eso? Eso es básicamente lo, 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 la razón humana, por ejemplo, por medio de Descartes, que se había visto, el cogito, ¿verdad? La razón va reconociendo lo que es el mundo y lo va transformando. Y entonces, mientras entre todos nos entendemos por medio de la razón, hay un espíritu que se va compartiendo y vamos superando lo que va surgiendo y van cambiando los sistemas políticos y económicos en el mundo. Y todo a través de la razón o esa idea de espíritu, ¿verdad? Ese espíritu absoluto. Entonces busca el conocimiento de sí mismo, ¿verdad? Lo racional y la realidad es igual, es como si fuera mecánico, ¿verdad? Como una cuestión mecánica. Busca el conocimiento de sí mismo, a eso se le llama la libertad, conocer de sí mismo, como una forma de autoconciencia. Y de aquí surge la dialéctica, ¿verdad? Que de la dialéctica es una triada, hay una tesis o una afirmación, eso es lo que normalmente se dice, que hay una tesis, una afirmación, que es la que domina, luego surge una antitesis o negación, que es la que dice, uy, no, esto está mal. Tesis o afirmación puede ser una posición eh, política no quiere decir de que un partido político, sino una posición política de un tipo de Estado, algún tipo de régimen y demás, que está dominando, o tendencia cultural o social fuerte que está dominando. Surge una antitesis o una negación que llega y dice, mira, esto está fallando, hay problemas, no, hay cosas que no encajan. Y luego, a partir de estas dos, surge una síntesis que es la negación de la negación y se vuelve a convertir en una tesis y se reanuda el ciclo, ¿verdad? Se reanuda el ciclo y, digamos, ese ciclo se va dando vueltas así, una y otra vez, entre estos tres, ¿verdad? De estas triadas, va siendo como un ciclo y ya sea tantos círculos o no sé si en espiral, sería para Hegel sería como un espiral, como un tipo de progreso, ¿verdad? Empezaría aquí chiquitito y va siendo así como un tipo de progreso y se va superando el ser humano en sí, ¿verdad? Como un espíritu. Ahora, esta dialéctica lo que hace es alinear, ¿verdad? Alinear. Bueno, esto se lo ve a través de la historia. Se ve la historia, por ejemplo, también lo vamos a ver con Marx, hace mucho tiempo se sostenía la civilización se sostenía, pongámoslo entre comillas, básicamente bueno, sí, la civilización griega, básicamente por esclavos, también mucho de la civilización romana, entre otras, y más adelante existen lo que son los feudos y ahorita existe lo que es el obrero, el trabajador y los medios de producción. Pero bueno, aquí hay todo un bagaje en el que se establece un tipo de alineación, que esa alineación establece quién es el que nos domina y quién es el que tiene que hacer caso, el que es pasivo, quién es activo y domina y establece qué hay que hacer y quién no, y quién tiene que seguir. Entonces, mediante un proceso de formación o antagonismos históricos, el espíritu se supera en la comprensión de sí mismo, ¿verdad? Y quiere decir que se va formando supuestamente un sistema mejor, un sistema político mejor, poco a poco, como dijimos acá. Y ese sistema político, ya sea político, tal vez ético, pero todavía más político y jurídico, por algo está la filosofía del derecho,
Y mejor para poder generar una civilización más, eh, teniendo en cuenta el concepto de bien que, que se tenga de una forma idealista, ¿verdad? Tengan esos filósofos. Ahora, ¿qué crítica se le hace a Marx? Marx lo que hace es interpretar a Hegel desde la dialéctica, pero desde una filosofía materialista, no desde el espíritu absoluto, no desde las ideas, que las ideas nos va cambiando el mundo, sino que el mundo siempre, como mencionamos anteriormente, acá él estudió lo que es Adam Smith, y vio lo que es economía, vio lo que es hizo su tesis sobre Demócrito y Epicuro, que son materialistas. Él iba a encontrar un materialismo mecánico en el que todo está ya establecido, ya todo está determinado, pero más bien decía que en esa filosofía materialista todo cambia y eso va cambiando de alguna u otra forma nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver qué es bueno, qué es malo, cómo debe de surgir la sociedad, la civilización y lo que creemos que es progreso o no, entre otros. Entonces reinterpreta Hegel y dice que no es a través del espíritu o el razonamiento, sino que es a través de la realidad, la material, lo que se nos está dando, nuestro entorno social, cultural, bueno, social, cultural y histórico y obviamente natural, pongamos naturaleza, lo que tenemos alrededor, que nos va de alguna u otra forma a ir eh, medio determinando y estableciendo esta tesis, antitesis y tal vez una síntesis. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Ahora, ¿cómo le hace la crítica a Hegel? Bueno, dice que es idealista, él propone lo que es el materialismo dialéctico. Marx voltea la filosofía de Hegel, transformando su idealismo en materialismo. Las condiciones materiales de vida históricas dan lugar a las instituciones políticas, jurídicas y religiosas, no como Hegel, que éstas eran el resultado de una racionalidad espiritual. ¿Qué quiere decir? Que todas las leyes, todas las instituciones son creadas por necesidades que surgen de las condiciones materiales. Entonces, si en algún país estamos sufriendo por algún problema de falta de agua, entonces se crean ciertas instituciones para poder regular lo que es el agua, regular el agua de X o Y manera. Por ejemplo, aquí está lo que es el AIA y surge lo que es esa institución eh, pública, ¿verdad? Hay también instituciones privadas, esa es institución pública en nuestro caso y regula lo que es el tema de agua para el beneficio de todos y todas. Entonces, las condiciones, y digamos en unos otros lugares que puede ser el Medio Oriente que no tengan tanta agua, pueden haber otras instituciones que tengan otras políticas, otras reglas diferentes, muy diferentes, tal vez más radicales, con respecto al uso del agua. Aquí nosotros podemos, el agua es gratuita, tal vez no es que la tengamos como se decía hace más de 30 años, sea ilimitada, pero tenemos un poco más de abundancia que en otros países. En otros países las reglas jurídicas, según Marx, dependiendo del contexto, ¿verdad? Ahí sería natural contexto, y determinaría mucho lo que es lo que sería el uso del agua, ¿verdad? Se utilizaría menos, se utilizaría para ciertas cosas. Tal vez hay lugares, ¿verdad? Lugares en Europa que ni siquiera, como, bueno, le dicen y le decían a uno que ni siquiera se bañan porque tienen que regular mucho el agua, entre otros. Entonces, este materialismo dialéctico se basa también en el materialismo histórico. El materialismo histórico, ¿qué significa? Consiste en que las bases económicas son los cimientos de toda la transformación social. El motor del cambio no es la conciencia humana tomada individualmente, las ideas o la voluntad divina, sino lo material, el tejido económico y los intereses lucrativos de las clases sociales dominantes. ¿Qué quiere decir? Que básicamente
en la historia, siempre ha habido ciertas clases dominantes que tienen intereses y que llegan a tener que luchar con ciertas clases, ya sea medias o bajas, o si hablamos de razas o hablamos de otro tipo, pero aquí se habla principalmente de clases económicas, no de ya sea de racialidad, de género o demás, sino clases económicas. Y estas las que tienen mayor poder, quieren dominar, quieren tener sus privilegios y, y aprovecharse de las otras personas a través de su sistema político. ¿Verdad? Su sistema político. ¿Qué quiere decir su sistema político? Esas instituciones que van a regular el comportamiento, el trabajo y qué es bueno o qué es malo, qué es justo o injusto para lo que es el ser humano. Entonces la economía es una estructura que determina la superestructura. La economía, cómo se va a ver, por ejemplo, la economía capitalista, que si surgimos ahora, ¿verdad? Que vienen los economistas y nos dicen que todo se basa en demanda, oferta y demanda y demás. Según eso se determina lo que es la superestructura, que es ya algo más general, como la moral, la religión, la política, la sociedad. Va a determinar cómo comportarnos, nos va a determinar de alguna u otra forma a nosotros. No determinar totalmente, pero sí establecer condiciones. ¿Y qué son condiciones? Puedes hacer esto o puedes hacer esto, pero no esto otro. O vas a ver esto como bueno o como justo, algo que antes no se veía. Por ejemplo, hace 2000 años Aristóteles justificaba en su libro de ética, justificaba en su primer capítulo, creo que era, lo que es la esclavitud. Y decía que era natural y justificaba, había un contexto en el que él vivía y a través de eso justificó eso. Hay que profundizar un poco más, ya se profundizó tal vez en capítulos anteriores con otros profesores, pero eso es hace ver que hace mucho tiempo de Aristóteles y otros filósofos justificaron algo que ahorita nosotros lo vemos como totalmente mal. Ahora, en ese tiempo era necesario, si no, no podían sobrevivir o tener sus tiempos de ocio para hacer filosofía, como ya ustedes pudieron verlo en el primer capítulo. Entonces, ahora, vamos a ver la lucha de clases. Hay una interpretación histórica. En la antigüedad estaban los amos y los esclavos. ¿Verdad? Ya aquí estamos ahora sí, la cuestión histórica, cómo se va interpretando. Esto se ve también un poco con Hegel. En la antigüedad con amos y esclavos, como Aristóteles lo promovía, de hecho justificaba en su ética nicómaco que la existencia de esclavos, decían que era por naturaleza, aunque tal vez la cuestión era más por una cuestión de sostener económicamente ese tipo de civilización. Luego, en la Edad Media, señores feudales y siervos. Ya, los señores feudales que eran los que dominaban las tierras y los siervos que eran los que no alquilaban las tierras, sino que les prestaban las tierras y tenían que dar tributos y tenían cierto grado de libertad, un poquito tal vez de grado de libertad más que los esclavos, pero siempre tenían que pagar y habían otras políticas, ¿verdad? Otras políticas y reglas. En la modernidad estaba la burguesía, bueno, surge, ¿verdad? Ya nos vemos con la Revolución Francesa, surge la burguesía, que son los dueños de los medios de producción, y el proletario, que es la fuerza laboral, y los empobrecidos. El proletario somos la mayoría, los que trabajamos, los que damos nuestra fuerza, nuestra energía, ¿verdad? Nuestra energía. Y está la burguesía, que son los que tienen la propiedad privada. La propiedad privada, que es los medios de producción, que pueden ser terrenos, que pueden ser instrumentos, herramientas bueno, entre otras. Ahorita se puede decir como los dueños de patentes, entre otros. Ahora, la burguesía, ¿qué es lo que pasa? La burguesía se aprovecha de las circunstancias y se establece modelo capitalista a través de la revolución. La revolución francesa es un ejemplo. Y se da no solo en Francia, también en que se interpone un tipo de tiranía,
¿verdad? En la Revolución Francesa con este, se me olvidó el nombre de, bueno, veamos aquí en Costa Rica con ejemplo con Braulio Carrillo. Braulio Carrillo tuvo que ir a guerra y imponer una dictadura para promover lo que es un modelo capitalista, liberal y capitalista, que hizo cambiar la constitución de cómo se tenía antes, que era un modelo tal vez católico y tal vez un poco medio mercantil español, medio medieval. Y en la Revolución Francesa lo haría eh, Napoleón Bonaparte, que empezaría a implementar o imponer también los sistemas en otros países. ¿Verdad? En otros países empezó a conquistar otros países, como se ha dicho, y bueno, ¿verdad? No pudo al final con Rusia, pero luego con otros países implementar ese tipo de de políticas y se generó lo que fueron, por ejemplo, lo que es el derecho civil, entre otras, que se puede ver en Historia del Derecho a través de Bonaparte, ¿verdad? Y aquí ustedes pueden ver fundamentos de filósofos como primero Thomas Hobbes, ¿verdad? Que ya se habló de Thomas Hobbes y luego de él, del derecho de propiedad privada y división de estados con John Locke. Luego, aquí, bueno, aquí hay un fundamento filosófico, ético y político. Y ahora la lucha moderna, la que se vive en la actualidad, la tesis es la burguesía, que es la que domina, aunque en su momento histórico tomó un momento de revolución, ellos fueron revolucionarios. La antítesis es el proletariado, que son los trabajadores, y la síntesis sería la que supera esta oposición, que sería el comunismo, sin clases sociales antagónicas, sin clases sociales económicas, ¿verdad? Ya que estamos hablando de economía, económicas antagónicas. Ya se eliminaría la burguesía, ya no habría, ellos no serían, tendrían esa propiedad privada de los medios de producción y se socializaría. ¿Qué socializaría? Se haría para todos. Y se genera el comunismo sin clases sociales antagónicas. Esto último sería la verdadera democracia. Pero para esto, al igual que como se hizo en la burguesía, como se ha hecho anteriormente, se necesita lo que es, como vemos más adelante, el, eh, la dictadura del proletariado, que vamos a hablar ahorita más adelante. Vamos a ver el adventimiento del comunismo. Aquí vamos a ver el socialismo científico. Esta es la teoría de Karl Marx y Friedrich Engels, que también en el siglo XIX ellos exponen un análisis y encadenamiento de a lo largo de las diversas épocas han protagonizado los sectores antagónicos que vimos aquí arriba, como esta. En el ámbito estatal, y estas relaciones que entablan los individuos generan conflictos entre clases sociales y el substrato económico condiciona las actividades de cada una de ellas. ¿Qué quiere decir? Lo económico va a determinar qué es o quién es un hombre, una mujer, por ejemplo, o va a determinar qué funciones tiene un hombre, una mujer, qué funciones tiene determinada clase social. Si usted es un trabajo liberal, si usted es una persona que trabaja para, mm, bueno, ahora se dice colaboradores, pero seguimos siendo trabajadores, ¿verdad? Obreros. Se quiere decir colaboradores porque se está tratando de cambiar o romantizar lo que es el concepto del trabajo. Y bueno, eso es otro tema. Ahora luego, el modo industrial capitalista de los tiempos modernos desencadena una conflictividad entre los dueños de los medios de producción y los obreros. Esto en el siglo XVI, último raíz de los mecanismos opresivos, terminarán realizando revolución. Según esto, ellos entienden que va a existir en algún momento un problema grave entre las personas que trabajan, que dan su energía constantemente, y los dueños, que serían los burgueses, de los medios de producción. ¿Verdad? Por ejemplo, podría hacerse como
Los socios colaboradores de Uber, cuando se hicieron huelga contra contra Uber por ciertas políticas que estaba manejando Uber, y de hecho aquí se puede dar ejemplos de muchos movimientos sociales que han surgido a través de la historia, que se generan sindicatos, se generan revueltas huelgas para las 8 horas, vacaciones, entre otros. ¿Por qué? Porque se está oprimiendo los dueños de la producción, se están aprovechando y oprimen a los que están en desventaja, que son los que no tienen la propiedad privada o esos medios, ¿verdad? La propiedad de esos medios. Y que ya dijimos, esos medios puede ser desde computadoras o artefactos o hasta tierras o puede ser patentes, entre otras. Ahorita puede ser hasta cuestiones en internet, artificiales, eh, en línea y demás. Después de eso, bueno, como podemos ver, Mark Zuckerberg, por ejemplo, de Facebook y demás, nos va determinando qué está bueno y qué está mal y demás. Ahora, después de eso, se instaurará una dictadura del proletariado. Va a haber problemas, ya bueno, ya ha habido problemas, pero estos como que se han medio reparado o cada vez se va poniendo peor. De hecho, se dice que se va poniendo peor en el mundo en la actualidad. Y parece que sí, como que la están pegando Karl Marx y Friedrich Engels, porque los ricos se hacen más ricos, los pobres más pobres, y hay los métodos de producción básicamente nos quieren, nos quieren hacer trabajar más y ganar menos. Y tal vez tener menos tiempo para nuestras familias, menos tiempo para nosotros y demás. Y nos ven nos pueden ver como medios para que ellos se enriquezcan y vivan mejor de lo que nosotros podemos vivir. Y no les importa, ¿verdad? Básicamente eso es lo que ven. Entonces, si lo vemos de esa manera, si lo viéramos todas las personas que trabajamos de esa manera, se teoriza de que sería una revolución y después de eso se instaura la dictadura del proletario, en la que con el tiempo hará desaparecer la lucha de los grupos sociales y el Estado en su rol represor. Que eso se ha tratado de hacer desde la Revolución Rusa, en 1913, creo que fue 1907, 13, y las diferentes revoluciones que han habido en países como Cuba u otros, en la que han tenido sus cosas buenas, cosas malas y demás, pero han generado sus revoluciones y algunas han triunfado y otras han tenido sus traspiés y algunas aún sobreviven. Y bueno, ahí ya es calificar cómo les va. Es difícil, ¿verdad? Porque a veces les va mal porque no tienen ayuda internacional y solos no pueden vivir. Y eso es porque también hay mucha presión internacional para imponer un modelo, ¿verdad? Solo el modelo que ellos quieren. Pero bueno, se busca con la dictadura, como vivimos anteriormente, las dictaduras, en Francia en un momento llegado y cortaron cabezas a los reyes y a los feudos y demás, pero a los aristócratas, pero se impuso una dictadura y esa dictadura también se fue imponiendo en otros lados para poder promover su posición económica y social, ¿verdad? Imponer su económica y social. Entonces se necesita esa dictadura del proletariado y con el tiempo supuestamente se desaparecen las clases sociales y por lo cual el Estado en su rol represor dejará de existir o dejaría de existir o existiría pero solamente para solución de problemas, no sería una cuestión represora. Y sí, suena duro, pero en esta dictadura del proletariado, al igual que como lo hicieron los que cortaron cabezas, ¿verdad? La Revolución Francesa, entre demás, seguramente tienen que cortar cabezas y hacer cosas que se ven injustas para buscar una justicia mayor que se supuestamente sería con el admetimiento con el comunismo. Ahora, hablando del advenimiento del comunismo, hay 10 medidas: la abolición de la propiedad privada, hay impuestos a artículos de extranjeros, la abolición de la propiedad privada. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que tengan esos medios de producción
y nosotros los trabajadores que no tenemos esos medios de producción tenemos que dar nuestra fuerza. Entonces la propiedad privada hace que es la base que hace que tengamos, digamos, estas penas penales o y cuestiones legales, jurídicas, que, que protegen a lo que es a los burgueses o a los que tienen mayor dinero, pongámoslo así, o mayor privilegios. Luego, impuestos a los artículos extranjeros, abolición al derecho de la herencia. Se cree que es injusto heredar algo porque ya es propiedad privada y se está heredando a alguien que tal vez no se lo ha merecido. Hay una concepción de justicia distributiva, tal vez distributiva, no de que alguien se lo ganó porque Dios lo mandó, ¿no? Otro tipo de justicia que sería como una justicia divina. Luego una confiscación de la propiedad a todos los emigrados y rebeldes. Se les quita la propiedad a todos los emigrados y rebeldes, como se ha visto en varios países de que se ha impuesto de una forma muy dura y fuerte lo que es una sociedad socialista, una política socialista, que se puede ver Venezuela u otros lugares. Ahora solo habrá monopolio de bancos estatales, el transporte solo estará controlado por el Estado. ¿Por qué? Porque si es controlado por los privados, solo ellos tendrán el privilegio de llegar a X o Y lugar. Si digamos el transporte estará controlado por el Estado eh, u otros servicios como el eléctrico, hay lugares en los que no puede llegar, no podría llegar, estaría muy lejos, entonces aquí entraría el Estado a tratar de darles, por ejemplo, en la zona donde no se da mucho o se gana mucho en el impuesto del Estado, pero necesitan mucho lo que es eh, servicios, no solamente transporte, sino por ejemplo de luz, es como en los sectores indígenas y el ICE se ha encargado, por ejemplo, de dar luz para ayudar a progresar o a mejorar las condiciones de vida de los indígenas y también se han creado calles y demás en muchos lugares rurales para poder promover y mejorar la economía y el estilo de vida. Entonces eso es lo que se busca, ¿verdad? No solo transporte, el incremento de la producción de fábricas y la producción. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que se va a deteriorar el trabajo, sino que busca aumentar el trabajo. Las fábricas y la producción, ¿por qué? Porque se necesita que nosotros trabajemos para que todos tengamos no solo algo que hacer, sino que esa producción sirva para ayudar a los demás y sirva para satisfacción de nosotros. Está la obligación de trabajar para todos. Se cree, se dice constantemente que el comunismo o los comunistas tienen son como unos vagos, ¿verdad? O son unos chancletudos, o no quieren trabajar y demás, y no más bien el que no trabaja no estaría en esta conexión, no sería útil y no sería parte de la sociedad. Todos tenemos que trabajar. De hecho, se dice que Karl Marx distingue al ser humano del animal en que nosotros trabajamos para transformar nuestro entorno y transformar nuestro entorno para mejorar nuestras condiciones. Y entonces eso es lo que nos distingue de los animales. Y entonces tenemos que trabajar para ejecutar una función social y esa función social también nos va a ayudar a nosotros como individuos. Aquí es importante ver esa función social y no solamente nosotros como individuos pensar yo como yo mismo, sino una función social que va a ayudar a los demás y los demás de una vez me ayudan a mí. Ahora, una combinación armónica entre la agricultura y la industria. Y eso principalmente porque en su época había problemas entre agricultores y el tema de la industria y demás. Aquí tiene que haber una cuestión armónica porque puede generarse problemas de que dejemos de tener, empecemos a tener problemas de que falte comida o la industria genera cosas que no se necesitan, bueno, otro, y entre otros. Y luego la educación tiene que ser pública y gratuita
de niños y la eliminación del trabajo infantil, que se daba mucho en ese tiempo. Y a los burgueses no les interesaba, ¿verdad? Lo único que les interesaba era obtener mayor cantidad de dinero y bueno, aún les sigue interesante eso. Y la educación pública, eso sí lo adaptan, ¿verdad? Y gratuita, del liberalismo, pero el primer liberalismo, porque se necesita alinear, como vimos anteriormente, el tema de alinear acá, cuando critica a Hegel, se necesita un tipo de alineación, alinear, educar, estructurar al individuo y decir en qué puede trabajar, en qué no, y decir qué es bueno y qué está bien, en qué está malo, qué es justo o injusto, y a través de eso supuestamente establecer un tipo de armonía o un tipo de mecánica, pero él se iba en contra del materialismo mecanicista, entonces sería un tipo de tal vez de armonía. Ahora, ¿qué sucede? Organización del proletariado, de los trabajadores. Para eso tienen que darse con ser conscientes de que están siendo oprimidos y explotados. Nosotros los trabajadores oprimidos y explotados, cada vez ganamos menos, la inflación es más, no nos alcanza y quieren que trabajemos más por menos dinero. Entonces tenemos que reunirnos como seres humanos, como trabajadores y generar la revolución proletariada. Durante un tiempo no preciso se dará la dictadura del proletariado a fin de que no se retorne el dominio burgués. Eh, Eso no se sabe, como se dice, no se sabe del tiempo y esa dictadura se tendrá que imponer hasta que se olvide un poco el tema de lo burgués. Suena duro y feo, pero así es de crudo y así ha sido de crudo las muchas revoluciones. Luego garantizar la desaparición de las clases sociales, que eso es primordial. No tiene que haber clases sociales, no tienen que haber ricos y pobres, ricos, clase media, baja y baja, o extractos, como ahora dicen, las veras quintiles, desde quintil 1 hasta quintil 5, ¿verdad? Que unos más con más plata y otros con menos plata, o con capacidad de adquisición. Tiene que desaparecer eso, tiene que haber una cuestión de una clase social y el Estado, si esto está así, el Estado se extinguirá no como organización pública, sino en su rol político, ideológico, represivo que ejerce legalmente la violencia. Como actualmente que el Estado ejerce la violencia para defender lo que es la propiedad privada y los que se benefician de la propiedad privada de ahí son los básicamente los burgueses. Eso es lo que se diría en el comunismo y se dicen los comunistas. Entonces se extinguiría el Estado en esto y cambiaría la cuestión ideológica dominante, que es el liberalismo que, de, y neoliberalismo actualmente, que busca defender a los que tienen bastante más, ¿verdad? Y a los que tienen menos, y básicamente ya como todos han dicho, se ha visto actualmente, se les castiga mucho, ¿verdad? Bueno, sobre esto no lo vamos a ver porque esto es otro tema. Y ahora vamos sobre Friedrich Nietzsche. Aquí lo podemos ver. Friedrich Nietzsche, bueno, aquí, bueno, para concluir con Karl Marx dijo que las cuestiones económicas y materiales son las que regulan el mundo, entonces lo que hace en contra de los ilustrados y los idealistas principalmente es que no hay un espíritu que nos va a hacer progresar, sino que la cuestión un poco más difícil, ¿verdad? Está la economía, que es la que nos regula, está la economía capitalista, la microproducción, bueno, sí, microproducción que va a controlar lo que es la moral y lo demás, o sea, y la moral que es lo que nos dice qué es el bien y qué es el mal, nos va a determinar qué es el bien y qué es el mal. Eh, y ya les había dado ejemplo, hace 2000 y algo de años era legal y bueno y necesario la esclavitud y ahora lo vemos como algo bastante mal. Pero bueno, ahora vamos a ver a Friedrich Nietzsche y ver cómo hace sus críticas. Vimos a Marx primero porque sale en el proyecto,
Espero les sirva esta explicación que les di y algunos ejemplos que les he dado ahorita que pueden utilizar tal vez con periódicos y demás que ustedes ven en la actualidad en Costa Rica y en el mundo según lo solicitado en el proyecto. Friedrich Nietzsche no surge en el proyecto en la cuestión general, pero vamos a ver qué se expone con Nietzsche. Es de 1944 a 1900. Friedrich Nietzsche nace en la región de Turingia, en Alemania. Su padre se desempeña como pastor protestante, estudia filología clásica en Bonn y Leipzig. A los 24 años, la Universidad de Basilea lo nombra catedrático de filología clásica. Bueno, a Marx más bien lo terminaron echando y nunca logró conseguir trabajo. Y lo que era un reportero y lo echaban de todos lados. Pero bueno, eh, eso le pasaba por estar supuestamente ayudando a los socialistas o ayudando o estando con los socialistas y criticando lo que es el capitalismo y a la burguesía. Eh, por rebelde. Bueno, a los 24 años, bueno, sigamos. En 1879 la salud de Nietzsche empeora y decide jubilarse por enfermedad a los 35 años. En 1900 muere en medio de la demencia, sin percatarse del gran éxito que había alcanzado su libro, muere a los 66 años. Muere en demencia, tuvo problemas graves de sífilis y le llegó al cerebro y cayó en demencia. O sea, eh, vamos a ver qué es lo que promueve. Supuestamente en los últimos años, además de que le dio demencia, fue donde escribió mucho más y generó un montón de ideas, aunque no se le dice como de forma argumentativa, pero sí es implícitamente argumentativo, ve como aforismos. Aforismos como una forma de expresión y vamos a ver un poco de ello. Vamos a ver primero la muerte de Dios, del superhombre. Hay un conflicto con la metafísica encarnada en el cristianismo, entendido como platonismo para el vulgo. Ya ustedes vieron a Platón, que hay un mundo de las ideas y que ese mundo de las ideas es como perfecto y no está este mundo de acá. Y este platonismo lo adopta Agustín de Hipona y otros filósofos del medioevo para establecer su doctrina. Bueno, tanto a Platón como a Aristóteles los incluyen para tratar una doctrina de que Dios, de la existencia de Dios y de cómo debemos, de qué es el bien y qué es el mal, ¿verdad? Y establece los valores. Entonces aquí habla de Zaratustra, el personaje principal del libro, anuncia la muerte de Dios y el advenimiento del superhombre. Ahorita hablamos de esto. Aquí podemos ver el águila y la serpiente de la encarnación de los valores contrarios al cristianismo, como por ejemplo orgullo y astucia, que es diferente a la humildad y la pobreza. La humildad y la pobreza que lo promueve lo que es el cristianismo, y en cambio aquí uno dice, no, hay que ser orgulloso y hay que ser astuto. Cuando se habla de la muerte de Dios, bueno, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que llega y dice, vamos a hacer un cambio. Los valores que el cristianismo y también tal vez el comunismo o tal vez también un poco el liberalismo, porque el liberalismo, el ideal del liberalismo es eh, mantener tal vez un equilibrio en el que las clases sociales no se vean tan mal y tengan lo suficiente, las ricas estén bien y no se les quite, la mediana sea un montón, de la clase media sean bastantes y vivan bien, y la pobre que se les ayude, ¿verdad? Así que se les ayude. Básicamente eso, como lo dijo Aristóteles hace mucho tiempo, es algo como ese ideal, aunque Aristóteles no era liberalista, pero bueno, eso sería como tal vez un ideal liberalista. Y para eso habría que ayudar a los pobres con caridad, por ejemplo. Y la caridad es algo que también promovería el cristianismo. Entonces, ¿qué es lo que dice él? No, en vez de estos valores que nos están dando tal vez estas ideologías,
nos está haciendo negar la vida, que eso lo vamos a ver ahorita. Negar la vida o nuestra vida, para dar a nuestra vida o nuestra energía, nuestro ser a los demás. Pero bueno, vamos a ver. La muerte de Dios. ¿Qué significa eso? La muerte de Dios significa la muerte de todos los absolutos, sea de Dios, del bien, del mal, etcétera. Esto es de absolutos, de conceptos de bien, del mal, la verdad, entre otros que nosotros creíamos. En la Edad Media existía un Dios, una autoridad que nos decía qué era bien, qué es el mal, qué valores son los que tenemos que seguir, cómo comportarnos. O sea, nos decía la moral o cómo debemos de comportarnos para poder establecer, llegar al cielo o simplemente establecer una convivencia en armonía o una convivir. Es la instauración de una nueva época histórica donde se ama la vida terrenal y se vuelve a espalda las ilusiones celestiales. Esto de que nosotros, de la humildad y la pobreza, se nos dice porque vamos a tener en un futuro, o vamos a ir al cielo, o vamos a ser resucitados en la tierra, o algún otro tipo de cosa, o tal vez también con el budismo, por ejemplo, también critica el budismo, nos va a ir mejor nos convertiremos tal vez en algún otro ser superior que nos va a ir un poco mejor, entre otros. En cambio aquí es la instauración de una nueva época histórica donde se llama la vida terrenal. ¿Qué es la vida terrenal? Aquí donde estamos viviendo, aquí y ahora. Y se vuelve a espalda esas ilusiones celestiales, eso que se nos ha prometido desde el cristianismo y otras religiones. Aquí va con una crítica principalmente al tema de las religiones, que nos prometen cosas que no necesariamente nosotros las podemos ver o verificar. Ahora, la muerte de Dios socava las estructuras políticas sociales garantes de la moral y de los valores de la decadencia. Diferencias entre Zaratustra y el no monje, voy a leer esto. En su camino por el bosque, Zaratustra se encuentra con el santo ermitaño, apartado también de la sociedad para amar únicamente a Dios y no a los hombres, pues estos a sus ojos son demasiado imperfectos. Pero este santo está vacío, no atesora nada para decírselo a la humanidad, pues su vida solitaria solo se vincula a Dios por medio de la oración. Cuando se separa de él, Zaratustra le manifiesta así a su corazón. ¿Será posible esto? Este viejo santo no se ha enterado todavía que Dios ha muerto. Esto de que Dios ha muerto también se relaciona con nosotros los humanos a través de la modernidad, bueno, sí, antes de la modernidad, empezamos a decir, mira, nosotros no necesitamos a un Dios para que nos diga que está bien y que está mal, por medio de Descartes. Empezamos con el cogito, ¿verdad? Con esa razón, con el alma, después se interpreta con el alma, con otros filósofos después también se hace suposiciones que tal vez pueda existir el alma con Kant, entre otros, o el espíritu de Hegel, y esto nos va a hacer que no necesitemos a una autoridad como Dios, y es Dios con sus instituciones, ¿verdad? Las instituciones católicas u otros, o a Dios mismo, o esa autoridad que nos diga qué es el bien, qué es el mal, qué es verdadero o no. Y por medio de estos filósofos de la edad moderna, que se dijo que nosotros por sí mismos podemos identificar qué es el bien, qué es el mal, qué es lo justo y demás, sin necesidad de un Dios, con el humanismo también que surge en el humanismo utópico y demás que ya ustedes vieron anteriormente, se evade lo que es a Dios, no tan directamente, pero él lo interpreta así, de que en serio se va de Dios, ya no se necesita de un Dios para poder saber eso, de esas autoridades. Entonces, de alguna u otra forma, el humano mató a Dios. El humano, por medio de la razón, dijo, no necesito de Dios, ya puedo por mí mismo lograr esto. Pero bueno, seguimos acá. Ya vimos de que el monje está arriba y ya no está haciendo nada, ¿verdad? Está haciendo, perdón por la palabra, el papel, lo está haciendo
cosas que ya no sirven, ¿verdad? No está disfrutando su vida, está dando su vida a algo que no existe o que está muerto y demás. Y luego Zaratustra se indigna que los valores predominantes dentro de la sociedad niegan la vida y niegan el mundo como la única realidad. El fundamento de la moral se encuentra en absolutos metafísicos negadores de la vida. ¿Qué son metafísicos? Que van más allá de lo que nosotros vemos aquí en la realidad, en lo físico. Se establecen reglas morales universales como esas máximas que decía Immanuel Kant, que se vio Immanuel Kant, ¿verdad? Esas máximas que establece como Immanuel Kant, que serían esos valores que, y reglas morales que nosotros debemos de seguir sí o sí, porque son lo que supuestamente es más racional, pero son metafísicos, son más allá de la realidad, no vienen de la realidad necesariamente. Aquí iría en contra del imperativo categórico de Immanuel Kant. Y estos niegan la vida. ¿Por qué niegan la vida? Porque uno tiene que seguir estos sin tener en cuenta nuestros placeres, nuestros intereses, son nosotros mismos. Entonces se impone una moral de esclavos. ¿Qué son esclavos? Son débiles, enfermos, sobre una moral de señores, que está la audacia, el poder, la jerarquía, lo que convierte al ser humano en un animal enfermo, un inútil. Básicamente, nosotros somos débiles, enfermos, somos unos pobrecitos, en vez de buscar el poder, el esforzarse, el buscar por sí mismo algo bueno, y se promueve lo que es la mediocridad, por ejemplo. Mediocridad, entre otros, que no serían valores o, bueno, acciones que de gusto de Zaratustra. Ahora, las causas de esto es la metafísica de filósofos como Platón y Sócrates, que eran dualistas, negadores del valor de la realidad. Como ustedes vieron con Platón, decía que la realidad en la que vivimos está cambiando siempre, y como cambia siempre es imperfecta, y se tiene que seguir lo que es el mundo ideal, ya sea para su utopía o que está en la República, ¿verdad? Que establece lo que es también cómo debe ser un gobierno, cómo debería ser un gobierno, ¿verdad? Y ahora también de las religiones, como el cristianismo y el budismo, religiones de esclavos y enfermos que buscan negar la existencia y nivelar la moral a partir del miedo y la debilidad, a partir del miedo, ¿verdad?, a un dios o algo, o vamos a ir al infierno y demás, y se promueve lo que es la debilidad. Yo doy eh, si me pegan, yo doy la otra mejilla para que me peguen. No, aquí dice, no, si me pegan, yo tengo que decir, no, yo estoy vivo, tengo que vivir, yo tengo que defenderme, entonces yo me defiendo. Entonces el resultado se da, bueno, hay un resultado primero que es el nihilismo, que es de desvalorización de la existencia humana por medio de la metafísica de las religiones. Se desvalora lo que es nuestra existencia, nos desvaloramos a nosotros mismos, a nosotros como humanos, nosotros dejamos de ser apreciados, nos desvaloramos, ¿sí? Básicamente no nos apreciamos, no nos queremos, y eso se le llama nihilismo, ¿verdad? Básicamente no nos queremos, y eso está mal, porque tal vez sea la única vida en la que vamos a tener, y tras de eso estamos desvalorizando nuestra vida. Entonces Zaratustra proclama la muerte de Dios, ruptura los fundamentos de la moral, la muerte de Dios y el superhombre, Dios ha muerto, ya no hay por qué doblegarse ante lo sobrenatural, la defunción de Dios es el hecho más grandioso que divide a la historia de la humanidad, no el nacimiento de Cristo, y la muerte de todos los valores absolutos que han lisiado al individuo. Se promueve lo que es el superhombre, o el ultrahombre, el suprahombre, que es un hombre nuevo que ama la vida terrenal en todas sus facetas y que, disipando las quimeras del cielo, retorna a la grandeza de la existencia humana, o sea que nos
queremos a nosotros mismos y buscamos lo que es explotar nuestras capacidades, no solamente es que ser un vagabundo o demás, sino o un hedonista, como se vio anteriormente, sino sí disfrutar, pero también explotar nuestras capacidades y demás. Ahora se desprecia los valores tradicionales, como los que surgen en el cristianismo, se consagra a lo mundano y no a los mundos celestiales. Se consagra a lo mundano, lo que estamos viviendo, lo mundano, lo que podemos vivir, lo que podemos tomar, lo que podemos comer, lo que podemos disfrutar con las demás personas en la sociedad y no cuestiones celestiales. Por algo criticaba lo que es al sacerdote aquí arriba, porque está básicamente vacío, está hablando con la nada, tal vez sería, bueno, con algo en la que sería nada, que es algo ilusorio, un mundo celestial, no se llena, ¿verdad? Se está llenando andando como de nada, y además ama sus virtudes terrenales y puede morir defendiéndolas, y derrocha su ser y no le interesan las retribuciones sobrenaturales. ¿Qué es derrocha su ser? Establece, no le importa si lo critican o no, yo soy así, derrocha su ser, establece su forma de ser y no le importa si tiene que ser humilde o no, ¿verdad? Como cuando le dicen, oh, no, no sea humilde, o no, que quede callado, no, aquí te lo echa su ser y no, no le interesa una cuestión sobrenatural, ¿verdad? Un premio de ir al cielo o que Dios le mande algo, un milagro o demás. El superhombre nietzscheano. El concepto de superhombre es equivalente al hombre superior, ultrahombre, sobrehombre o suprahombre. Nietzsche aplica el término para el individuo que crea un sistema de valores mundanos, vitales y que exaltan la existencia terrenal en todas sus fases para la parte de la muerte de Dios a fin de destruir sus valores decadentes y transmutarlos. Que es transmutarlos, cambiarlos. El superhombre representa el último paso de la superación del hombre de la moral mórbida. El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, una cuerda sobre un abismo. Estamos en medio entre esto. Aquí ve Superman, ¿verdad? Por ejemplo, Superman viviría bajo los ideales liberales y cristianos. Da su vida por los demás. El superhombre, en cambio de Nietzsche, aquí lo vemos con el águila y esto, sería superior y disfrutaría lo que es la actualidad y no sería así como ese superhéroe que da la vida por los demás. Sería contrario, daría la vida por sí mismo o por tal vez su comunidad o por, bueno, tal vez su comunidad, tal vez por lo que él aprecia, el, el hombre o la mujer apreciaría, no porque algo externo, una autoridad o instituciones me dicen que está bien o está mal, sino es algo más eh, propio, ¿verdad? Ahora, hay unas metamorfosis para llegar a ser ese superhombre, aunque sea contradictorio. Aquí el superhombre sería el niño. Primero está el camello, el hombre que se doblega ante el ídolo religioso, el que se inclina con pesada jorobada hacia el poder de Dios. ¿Verdad? Aquí ve el camello, acepta los valores y obedece ciegamente, simplemente acepta y hace caso, no es crítico, nada más dice sí y hace caso, es como un esclavo, es como un camello, es como un caballo, sigue nada más. Luego, el león personifica la ferocidad del hombre que se revela contra su último dios, la moral objetiva y universal, los valores del Estado y la sociedad. Aquí está el león, ¿verdad? Que llega y dice, no, a mí no me manda, usted no me manda, yo establezco mis reglas. Estas reglas ya están rotas, no existen, estos valores no existen. O más bien, están negando mi vida, me están haciendo sufrir. O están haciendo que yo no exista o que yo no tenga importancia. Y luego está el niño que tiene un diferente comienzo. Sus características son el juego, la creación, la libertad, la aventura y los nuevos valores terrenales.
en que encarna el espíritu afirmativo capaz de realizar la transvaloración. El niño no le importa, no sabe qué es el bien y qué es el mal. De hecho, como muchos pueden ver, a un niño o una niña se educa y se les va diciendo que es bueno y que está malo. Básicamente el niño al puro principio no sabe qué está bueno y qué está malo y va, lo que le importa es su vida y bueno, vivir. Lo único que puedo decir es decir vivir. En cada superhombre hay un carácter dionisiaco, eh, transponía entre Apolo y Dionisiaco, y lo dionisiaco es vivir el momento, la vida. Tendría que ver al dios Dionisio, que normalmente sería como una persona que andaba en fiestas, ¿verdad? Y disfrutando. Ahora, afirma la vida en su doble fase y valiente, sin miedo ante lo terrible y lo problemático. ¿Verdad? Valiente, sin miedo a lo problemático, sin miedo a, bueno, tampoco es que va a buscar mucho problema, pero sin miedo a lo problemático. Si pasa algo, hay que superarlo, hay que esforzarse y superarlo. No hay que ser un inútil o decir, esperar que alguien me diga qué hacer, sino que hay que buscar, ¿verdad? Eso. Y a través de eso se genera la transmutación de todos los valores. Nietzsche pretende invertir, romper con todos los valores que estrechan la existencia y promover los que exaltan la vida en su carácter mundano. Ya lo habíamos mencionado. Eso es como una síntesis de todo lo que hemos visto hasta ahorita de Nietzsche. La transmutación de los valores implica revalorar lo bueno y lo malo, en que el primero es lo que confiere la grandeza y eleva la vida en este mundo. Esto es importante, por algo lo puse subrayado. Y el segundo es la vida disminuida. Luego, la conciencia moral significa una interioridad de instintos reprimidos que, en lugar de desaguarse hacia afuera, hacia los otros, más bien se vuelven hacia adentro, como con la sociedad donde nos dicen eso está malo, entonces tenemos que contenernos. Y de ahí surge un poco de que nos estamos reprimidos y después soltamos nuestro enojo con alguien más y demás. Entonces esta conciencia moral no es que sea nuestra conciencia, sino que es una conciencia de la sociedad que nos dice que está bien y que está mal, y hace que nuestros instintos se repriman y hace que no gocemos de la realidad, y eso hace que estemos mal, tal vez psicológicamente, que aquí habría que entrar un poco con el tema de Sigmund Freud. Pero no hay mucha coincidencia entre estos dos autores que yo sepa. Bueno, coincidencia en que se vieron, hablaron y demás. Ahora, la conciencia moral surge del instinto natural humano hacia la crueldad. Esta, en lugar de vertirse hacia afuera, se inhibe canalizándola hacia adentro. Y luego, la aquí, o sea, nos tratamos mal nosotros mismos, y luego la conciencia se torna mala en la medida en que brota un remordimiento, una culpa equivalente a una deuda de carácter impagable al Dios único, omnipotente, al estarle hipotecada la existencia. Básicamente debemos la existencia a un ser que ya lo matamos y demás, y no vivimos algo y nos sentimos culpables, estamos mal. Nos sentimos culpables, nos sentimos en deuda cuando en realidad no estamos en deuda. Luego, la filosofía del martillo básicamente establece que estos valores y demás hay que romperlos, destruirlos y decir esto está mal, no, hay que ver esta otra parte, ¿verdad? La filosofía. ¿Y cómo se logra esto? A través de la filosofía. La filosofía sería una actividad liberadora que destruye la ilusión de los transmundos, ¿verdad? Esos como ese paraíso, o esas cuestiones metafísicas que nos dicen que es bueno, que es malo, como se ve en Kant o como se ve en Platón y demás. Y, o la trascendencia después de la muerte, ¿verdad? Esto ya sería como ir al paraíso, o que nos vamos en el budaísmo, que vamos no evolucionando, sino cambiando a otras vidas mejores, dependiendo cómo nos comportemos. Entonces hay que pulverizar esos decadentes valores y promover los que sí exalten la vida terrenal, lo que estamos viviendo. Y por el momento esto sería todo.
Les agradezco mucho. Espero eh, se sirva de ayuda. Ah, nos vemos.